Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Rabot y esto es Dinero y Poder. La ley de asociaciones público-privadas aprobada en el Senado y aún en discusión en la Cámara de Diputados tendría un impacto positivo para el crecimiento económico del país, particularmente ante el riesgo de una nueva recesión global. El Consejo Coordinador Empresarial señala que la importancia de ratificar esta ley radica en capitalizar los recursos de la iniciativa privada para la construcción de carreteras, puertos, autotransportes, hospitales, transporte público y destinar así más recursos públicos a programas sociales de alta rentabilidad. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Mario, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Mauricio González, Macario Esquetino, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Mario, cuando se habla de esta ley de asociación público-privada, su aprobación, eventual aprobación, implicaría abrir un canal directo de participación de la iniciativa privada en proyectos gubernamentales. Dicen que esto sería un detonador fundamental de la inversión por el espacio que le abriría. ¿Es así? Así es. Y mira, retomando como iniciaste, creo que lo hiciste muy bien. Realmente lo que estamos viendo para el cierre de este año y para el próximo año, y quién sabe qué tantos años más, es que la economía de Europa, la economía de Estados Unidos se ven muy estancadas. O sea, el solo crecimiento de Estados Unidos está presupuestando para 1.5 del PIB. Entonces eso realmente creemos nosotros que nos va a afectar. Hay que recordar que el 70 o más del 70% de las exportaciones de nuestro país van hacia ese país. Entonces, viendo las condiciones macroeconómicas mundiales, nosotros obviamente la apuesta que tenemos que tener es hacia el crecimiento de nuestro mercado interno. Entonces, la realidad es que el país, el gobierno federal no tiene los recursos suficientes para darle todas las necesidades y satisfacer todas las necesidades que la sociedad requiere. Que estamos hablando de infraestructura como pueden ser más carreteras, puertos, puentes, hospitales, cárceles, etcétera. Mucha infraestructura que este país hoy requiere y que el crecimiento de la infraestructura se va dando de acuerdo a lo que el gobierno tiene disponible. Es increíble ver cómo en la mayoría de los estados existe un esquema similar a las asociaciones público-privadas. Unos trabajan con mayor eficiencia que otros, pero sí les puedo comentar de que cuando menos los tres principales países que hoy tienen, ocupan gran parte del poder político de nuestro país, tienen en sus estados un esquema similar. El Estado de México lo tiene, y que es priista, el DF, que es perreísta, tiene un esquema de asociaciones público-privadas, y el caso de Guadalajara, que es panista, también lo tiene. O sea, realmente existen ya elementos que nos pueden comentar, nos pueden decir de la eficiencia con la cual se puede estar ejerciendo este tipo de esquema, ¿no? Sí, esta idea de las asociaciones público-privadas tiene más sentido cuando pensamos que el gobierno en México pues, tiene un gasto público relativamente pequeño y sobre todo tiene una recaudación muy baja, es decir, financiar el gasto apenas si la libramos con los impuestos y estamos viviendo del petróleo, que también pues no es eterno, en algún momento empezará a dar cada vez menos recursos. Entonces la participación del sector privado ahí lo que permite es que los grandes gastos de infraestructura, en lugar de ejercerlos el gobierno de golpe, pues los vaya posponiendo en el tiempo. Esto es realmente la aportación, ¿no? Así, aparte, bueno, hay dos temas muy importantes también. Se ha planteado desde el CCE que para poder que el país crezca a tasas de arriba del 5% del PIB anual, o sea, realmente nosotros tenemos que estar invirtiendo arriba del 25% año con año, donde el 5% lo invierte el gobierno federal y el 20% la iniciativa privada. En los últimos años el gobierno sí ha invertido ese 5%. Desgraciadamente la iniciativa privada por diferentes razones no lo ha hecho. Y creo que este es un área muy importante en la cual la iniciativa privada está muy ansiosa en poder invertir. Quiero decirles que los banqueros, nuestros socios ahí en el CCE, nos han comentado que tienen más de 240,000 millones de pesos ya con proyecto definido, con llave en mano, una vez que esto queda autorizado, que eso puede detonarse inmediatamente con la generación de empleo y crecimiento de infraestructura, ¿no? Los senadores, entiendo, ya la aprobaron. Este no es un proyecto nuevo, ya tiene, entiendo, varios meses, pero los diputados no se logran convencer. ¿Qué es lo que no les gusta de este proyecto? ¿Qué es lo que tú estimas que le van a reformar o le van a cambiar? ¿O qué se necesitaría, qué cambio se necesitaría para que se pudiera aprobar?
Mira, al principio no teníamos claro realmente cuáles eran los elementos que les pudieran disgustar o por qué lo tenían detenido como tal. Sin embargo, en la semana antepasada asistimos a un foro, el cual fue convocado por el diputado Alfonso Guajardo, el cual estuvo también Francisco Rojas, estuvo el gobernador de Nuevo León, y ahí expusimos varios de las razones, el por qué debería de aprobarse esta iniciativa. Todos hablaban a favor. Creo que Francisco Rojas nos comentaba algunos temas que son válidos, que decía, oye, habrá que limitarlo, habrá que no dejarlo libre a que cada estado pudiera estar generando este tipo de alianzas sin limitarlo en cuanto a qué tipo de endeudamiento, qué tipo de realmente de compromisos puede estar adquiriendo. Y la otra también es que hubiera un esquema de licitación, digamos, los que sea transparente. Yo creo que tiene validez lo que está comentando, sin embargo, mi percepción es que hoy sí va a transitar. O sea, veo que ya están ahora sí alineados todos los actores políticos para que esta iniciativa pueda ser aprobada lo antes posible. Aunque en realidad a esta ley de asociaciones público-privadas le pasó un poquito lo de la ley laboral, es decir, también ya estaba lista y también parecía que iba a salir y realmente no salió. Y ocurre también que quienes no se deciden a aprobarla pues son los mismos, los diputados del PRI. ¿No habrá algo que lo está deteniendo distinto a esto? Pues Macario, no me toques eso. Digo, ¿No? realmente nosotros creíamos que, como bien lo dices, que la ley, la iniciativa de reforma laboral se iba a dar. O sea, todos los actores políticos y económicos durante muchísimos meses estuvimos trabajando, llegamos a un documento el cual fue firmado y todos estuvimos de acuerdo en ese documento. Las razones exactas, reales de por qué se detuvo, no las tenemos. Sinceramente creo que se le está frenando a la sociedad, al trabajador, a las empresas, al mismo país de seguir creciendo. Hablaban de que se podía crecer alrededor de 2 puntos del PIB si esta ley se diera. Sin embargo, pues no se dio. O sea, nosotros seguiremos insistiendo. Yo creo que esa es la responsabilidad del sector empresarial, de seguir insistiendo sobre las reformas que este país requiere. Esperemos que esta no pase por la misma suerte. Ojalá. Decías que los banqueros plantean que tienen ahí una bolsa de alrededor de 240,000 millones de pesos listos para invertirse. Lo que hemos visto es que el gobierno sí ha hecho un esfuerzo, el gobierno federal ha hecho un esfuerzo por incrementar la inversión en infraestructura, pero básicamente se ha concentrado en proyectos carreteros. O sea, el resto de la infraestructura no ha crecido de manera significativa. En esta bolsa, ¿cómo qué tipo de proyectos pensaría uno que se podrían iniciar con cierta velocidad una vez que se aprobara la ley de asociaciones público-privadas? Mira, si vemos ya en los últimos 4, 5, 6 meses ha habido ya señales muy claras de que pone un área muy específica en la cual está creciendo este esquema es en las cárceles, en el sector penitenciario, en el cual se le está dando todas las facultades a una empresa, no nada más de construir, sino que el día de mañana para poderle darle servicio a los internos y bajo un esquema de todo tipo de acción público-privada. Podemos estar hablando de hospitales, podemos estar hablando de centros de gobierno que muchos estados y muchos municipios requieren porque tienen sus oficinas regadas por toda una ciudad donde eso hace ineficiente no nomás el manejo de gobierno, sino el mismo trámite que hace el empresario o la sociedad en su conjunto. Hay muchísimos, o sea, puedes seguir en el esquema de los aeropuertos, los puertos. Yo creo que nuestro país debe ser un área en la cual debemos estar creciendo, o sea, que teniendo nosotros ese potencial con los litorales que tenemos y teniendo el país más importante del mundo, deberíamos estar creciendo en sistemas ferroviarios, sistemas portuarios que nos den más fortaleza en nuestro mercado interno, ¿no? Mario, uno de los problemas que se plantean para el sector empresarial es, además de estos diques que hay para entrarle a estos niveles, es el asunto de lo que podríamos llamar todo un aparato burocrático alrededor de la inversión, de la generación de empleos, todo lo que pues el gobierno federal ha venido quitando como parte de estos trámites que le llaman totalmente pues ya inadecuados, que no sirven para nada más que para estorbar y generar corrupción. Sin embargo, seguimos teniendo a nivel estatal y a nivel municipal esto. ¿Hasta dónde el costo de este tipo de tramitología termina por inhibir la inversión en el país? La verdad que es muy complejo poder estimar en base a un número. Lo que sí quiero decirles es que hay cosas en las que hemos mejorado.
Se acordarán que hace como año y medio inició el presidente una campaña de desregulación, base cero calado, decía, oye, sabes que todo aquello que no sirva vamos a tirándolo y vamos llevándonos simplemente lo que sirve. Creo que inició, creo que estamos cortos, o sea, hay una cantidad importante todavía de tramitología que debería estarse eliminando. Antes de irse como secretario, Ernesto Cordero nos comentaba que ya había algunos elementos que ya pueden dar a conocer. Hoy ya con nuestro nuevo secretario de Hacienda, con José Antonio Meade, platicábamos del caso y yo creo que dentro de poco van a empezar a dar a conocer todo ese tipo de tramitologías y de circulares que hoy tenemos y que no deberíamos de tener, que nos hiciera más sencillo en nuestro funcionamiento. La realidad es que también decirles que nuestro país sigue ofreciendo muchas fortalezas y es por eso que seguimos creciendo. O sea, aún como estamos viendo Estados Unidos y Europa, nosotros hasta el cierre del mes de agosto, de septiembre, perdón, crecimos arriba de 600,000 empleos. Eso habla de que algo bien estamos haciendo. Sin embargo, creemos nosotros que el potencial de nuestro país era para que creciera mucho más, ¿no? Sí, pero esto pues exige que se tomen decisiones sobre las reglas de operación, pues, las reglas sobre las que todos jugamos. Buena parte de estas reglas vienen de hace muchos años, cuando pues en realidad no se quería ni que los empresarios tuvieran mucho éxito, ni que pues hubiera tanto empleo. Ahora que lo necesitamos, estas reglas nos estorban y pues la Cámara de Diputados es muy lenta para decidir, no solamente lo laboral y lo de asociaciones público-privadas. En general, hay otras áreas en las cuales convendría pues que hubiera más competencia, ¿no? Por ejemplo, lo energético. Ahí hay también una gran cantidad de recursos que estarían disponibles si hubiera la posibilidad. Sin duda, o sea, yo creo que en el área energética hay muchísimo por hacer, en la petroquímica, en la de gas, en la misma explotación de petróleo. O sea, creo que se han dado pasos como dándoles vuelta a las restricciones que se tienen dentro de la ley. O sea, hoy esas tipos de acciones también que se hicieron para poder explotar los pozos maduros, pues cuando menos son señales de que algo se puede hacer. O sea, desgraciadamente seguimos utilizando o subutilizando nuestros recursos naturales, o sea, y nuestros recursos también para generación de empleo. Es como los proveedores independientes de electricidad, que pues medio sí, medio no, ahora los contratos estos para los pozos maduros, como que no nos decidimos a dar el paso definitivo, ¿no? Para movernos hacia la competitividad. Mira, yo quiero comentarles que sin duda una parte importante para que las cosas se den es que la sociedad tenemos que formar parte más activamente de lo que está sucediendo. O sea, no podemos solamente voltear hacia atrás y culpar a los partidos políticos al gobierno. La sociedad, pues somos mucho más representativos, somos mucho más grandes, creemos que debemos estar tomando acciones y una de las cosas que no estamos planteando para el próximo año es cómo sumar. Se acordarán y creo que tú me entrevistaste, o sea, cuando hice unas declaraciones con respecto a que existen más de 600,000 millones de pesos disponibles en la CONSAR, los fondos de retiro, que están esperando precisamente buscar proyectos que nos detonen y que realmente también le dan un sustento, una viabilidad económica para que el que se retire dentro de 20 años pues tenga un ingreso pues más solvente para poder vivir una vejez más digna, ¿no? Entonces, nosotros en febrero estamos en una alianza muy importante con todos los fondos, con todos los actores políticos y económicos para poder nosotros hacer. Se acordarán, hace 2 años en Concanaco hicimos el Inves México, que era cómo juntar todos aquellos fondos, todos aquellos que tienen recursos disponibles con aquellos que están buscando, que tienen un proyecto y que les hace falta los recursos. O sea, tenemos que poner nosotros los elementos en la mesa y eso hacer que empujemos nosotros a los actores políticos para que ya estén tomando las acciones, no que deben de tomar. Y quizá en este asunto de empujar a los actores políticos y económicos, también a lo mejor habría que aprovechar las ventajas de la globalización. La inversión extranjera, la inversión productiva extranjera, pues ha estado golpeada por la coyuntura económica, que ha sido muy difícil los últimos 2, 3 años. Seguimos atrayendo capitales de manera importante, pero se han bajado. Esta ley de asociaciones públicas privadas ¿ayudaría también a atraer algunos recursos del exterior o está más enfocada aquí a los recursos de México? No, es para todos, o sea, y realmente algo interesante, o sea,
es increíble que con lo que estamos viendo muchas empresas transnacionales están regresando a México después de haberse ido. Las automotrices. Automotrices, ya algunas armadoras también de electrodomésticos. LG se va a instalar en Ciudad Juárez. O sea, vean un caso donde dice, oye, pues el tema de seguridad, que no afecta tanto. O sea, yo creo que a fin de cuentas las empresas, cuando toman la decisión de a dónde van a invertir, la toman en base a productividad. Somos productivos, el negocio genera utilidad y se instalan. Yo creo que hoy lo que se está viviendo, que ya en China ya no están siendo los tan competitivos como fueron durante los últimos 15, 20 años, y donde hoy ya la política que parece que están dictando en Estados Unidos de realmente ya ponerle un freno a esas áreas de falta de competencia con China. Competencia desleal, digamos. De competencia desleal, que hace 2 semanas nuestro secretario Bruno Ferrari dio a conocer algo que realmente lo veo muy positivo y muy valiente desde su trinchera, porque realmente yo creo que en nuestros países existen empresarios muy competitivos, pero tenemos que tener el piso parejo para poder ser eficientes, ¿no? Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Consejo Político Nacional del PRI aprobó el sábado que su candidato a la presidencia de la República sea definido en una elección abierta. El acuerdo ya estaba planchado y se ratificó en menos de 2 minutos. Ya ve usted qué rapidez tienen para eso y sin ninguna objeción. Será una elección directa y abierta a la militancia y simpatizantes del partido y se llevará a cabo antes del 22 de febrero. También se aprobó que los candidatos a senadores y diputados sean elegidos a través de una convención de delegados. Estos métodos deberán ser avalados por los consejos estatales antes del día de mañana para que a más tardar el 19 de octubre sean inscritos ante el Instituto Federal Electoral. Elección abierta, donde muchos dicen, pues es como que tratar de entrar a hacer campaña desde antes en algo que por lo pronto se ve bastante desigual entre los dos candidatos. Manlio Fabio Beltrones, que tiene un poder político importante, sin embargo una lejanía en términos de aceptación ciudadana frente a Enrique Peña Nieto. Sí, efectivamente, la ventaja que tiene una elección abierta, como le estaba planteando el PRI, es que pues no necesitan tener un padrón de militantes, es más bien el que llegue y que quiera votar adelante con la pura credencial de elector. Esto simplifica mucho la operación porque pues para que encuentren su padrón iba a estar complicado. Entonces, con esto se resuelve. Efectivamente tiene una gran ventaja en este tipo de elección el exgobernador Peña Nieto, porque a él lo conoce prácticamente el 100% de los mexicanos y tiene pues una gran aceptación, mientras que el senador Beltrones es conocido por ahí de la mitad de la población. Y entonces pues se ve muy claro que podría ganar el señor Peña en esta elección. Cabe aclarar que tienen que hacer al mismo tiempo el otro proceso de decisión, que es la elección de los candidatos a senadores y diputados, pero esa la van a hacer a través de delegados, ahí sí no vaya a ser abierta, porque entonces se hace muy complicada la selección. Ellos van a decidir cómo acomodan ahí las demás piezas, y este proceso pues puede ser relativamente fácil de resolver para el PRI, que mantenga la unidad, que eso es lo que ellos pues tienen que privilegiar en este momento, porque esa es la razón por la cual han perdido las 2 elecciones presidenciales previas, porque no se mantienen unidos. Y a mí me llama la atención que, bueno, Macario dice que esta forma de elección abierta es una forma sencilla. Pues sencilla podrá ser en términos de logística, porque efectivamente lo único que necesitas es poner una serie de casillas para que la gente vaya y vote, pero me llama la atención porque lo que sí no es un proceso barato. Y aquí esto va a costar una buena cantidad de dinero. Yo creo que ahí habría que tener más claro de dónde van a salir esos recursos y a cuánto ascienden, porque en el PAN, cuando se ha estado discutiendo el tema del proceso de selección de candidatos, rechazaron este mecanismo, y precisamente rechazaron el mecanismo porque es costoso. Es casi como hacer otra elección. Digo, si la quieres hacer pareja y la quieres hacer bien, pues la tienes que hacer en todos los estados de la República, darle acceso a las personas que quieran acudir.
El problema es que en muchos de estos casos la población que acude es una población reducida, pero de todas maneras el aparato te cuesta porque lo tienes que tener ahí, ahora sí que esperando a que los que quieran manifestar su voto y su preferencia lo puedan hacer. Me llama mucho la atención que ese asunto ni si pasó por alto, o sea, ni se mencionó como una posible objeción, como sí ha ocurrido en otros partidos políticos. Es que la diferencia es que el PRI tiene una gran cantidad de gobernadores y los gobernadores tienen una gran cantidad de recursos que nadie puede vigilar. Y que bueno, pues van a poner ellos las mesitas. Bueno, pero tienen gobernadores, es cierto, pero tienen gobernadores en poco más de la mitad de los estados. Pues y la otra mitad. En la otra mitad también tienen lana. Y aquí hay una cosa importante, la vez pasada votaron 10 millones en la elección que hizo el PRI para elegir candidato en 2006. 10 millones. Entonces tampoco es pocas personas. Con los límites de gastos electorales que hay hoy. El problema es que lo que te gastas en la precampaña ya no lo puedes usar en la otra. Si se midiera adecuadamente el gasto, yo creo que todo el dinero que tiene el PRI disponible se lo va a acabar en la precampaña. Le están apostando a que nadie mida bien las cuentas. Ahora, ese es un punto. El otro es que en una elección abierta, la cantidad de irregularidades que se pueden presentar termina también por generar la posibilidad de que el perdedor diga, aquí hubo un fraude. Esto de cochineros y de descalificaciones lo tuvimos en la elección anterior, en las elecciones internas dentro del PRI, cada vez que se ha dado este tipo de elección se manejan. En el PRD fue también igual. Los panistas no lo han hecho, por eso yo creo que no se han metido en ese problema. No hay en México una estructura clara de cómo manejar lo que serían elecciones primarias en los partidos. Por eso se fueron para senadores y diputados en el asunto de delegados, que es finalmente una forma de reparto interno de posiciones mucho más propia de un aparato burocrático que reparte cuotas de poder, y que es menos democrático sin duda, pero a veces más efectivo, más aún cuando careces de esa estructura que debió tener pues la transición democrática mexicana al interior de los partidos políticos, pero que desgraciadamente pues no se construyó, ¿no? Eso es correcto, pero yo creo que en este caso particular hay una enorme coincidencia en todas las encuestas de opinión pública, por lo menos las encuestas serias, que marcan una distancia de 5-1, 6-1, a veces hasta 7-1 entre Peña Nieto y Beltrones, a favor desde luego de Peña Nieto. Entonces, pensar que en el día de la elección esa distancia se pueda reducir o revertir, francamente me parece imposible. Y ahí la pregunta es, Macario, ¿qué está haciendo Manuel Fabio Beltrones? ¿Por qué juega a esta carta sabiendo que, bueno, pues Peña Nieto la tiene ganada de calle? ¿Cuál otra carta tendría disponible? Si lo hace por delegados es peor, porque ahí los delegados pues ya los tiene también controlados. Correcto, Peña Nieto. La pregunta es ¿por qué sale a buscar una candidatura que estaría totalmente amarrada a la figura de Enrique Peña Nieto? En los partidos políticos la competencia por quién va a ser el candidato es relevante para todos, incluso para quienes no van a ganar, porque esto les permite abrirse espacios para sus grupos, para sus equipos e ir colocando en distintos otros lugares. Es decir, el esfuerzo que va a hacer el señor Beltrones, pues lo puede intercambiar por un apoyo de los delegados para poder tener más candidaturas a diputaciones o a senadurías para miembros de sus equipos. Esto ha ocurrido antes y me estaba yo acordando, la última vez que hubo una elección en el PRI abierta que acabó en una discusión de trampas y demás, fue cuando se eligió al señor Madrazo como presidente del PRI. Así es 2001, 2002 y Beatriz Paredes era la contrincante. Después de eso, aunque ha habido abiertas, ya no ha habido discusiones, porque en todos los casos ha habido una gran diferencia entre quién va de candidato apoyado por la mayoría y el otro que pues realmente nada más ayuda a que haya una elección. Es importante ahorita que si no hubiese una competencia y no hay dos al menos, no puede entonces hacerse la precampaña y esto le quitaría al PRI espacios en los medios de comunicación y en la presencia pública desde diciembre hasta febrero. Entonces, pues sí necesitan la competencia y en esto, bueno, pues el senador Beltrones está siendo útil para su partido. Ahora, también yo creo que hay que tener en cuenta que en estas encuestas o en estas mediciones de opinión pública que se pregunta esencialmente sobre las personas, si las conocen, si no les cae bien al entrevistado y demás, o las intenciones de voto a favor de alguno de ellos,
pero va a estar esta discusión, digamos, del programa de cada uno. El senador Beltrones ha tratado de proyectar que él tiene una idea de qué hacer con México si llegara a ser presidente de la República. En algunos casos yo debo decir que sí es un proyecto que puede estar bien pensado, que puede estar articulado. Peña Nieto hasta el momento me parece más una incógnita. Ayer vimos un ejemplo con el tema económico, en donde francamente creo que sí se quedaron muy cortos en términos de propuestas. Otra vez, ¿no?, caímos en un montón de generalidades y demás, pero bueno, sin duda yo creo que es algo que también habrá que estar pendiente porque en algo puede influir, ¿no? Pero en realidad no es una incógnita. Peña Nieto ya dijo él con toda claridad que no hay necesidad de discutir ningún proyecto, el proyecto es la Constitución. Es decir, él lo que está tratando de hacer es que se aplique la Constitución, o lo que es lo mismo el nacionalismo revolucionario antiguo. Eso es lo que está ofreciendo. Por eso tiene que ser muy general. Muy etérea, por ¿no? eso tiene que ser. No es etéreo, ¿eh? Durante el siglo XX vivimos en ese sistema y no tiene nada de etéreo, nos costó un montón. Lo etéreo es que tú no puedes conectar ese proyecto constitucional con los problemas de hoy. Ahí te va. Por eso suena etéreo. Yo pienso que sí es etéreo en el sentido de que dentro de ese espacio que tú mencionas, tuviste, por ejemplo, un régimen en donde lo que se fomentaba era la economía cerrada, los privilegios al mercado interno, el proteccionismo, y también dentro de ese nacionalismo revolucionario hubo cabida para las políticas de apertura y privatización. O sea, en realidad, en ese sentido... Bueno, en realidad no, la apertura y la privatización ocurren cuando el régimen se derrumba, después de 86. Todo el resto del siglo lo que tuvimos fue pues lo que hoy nos está vendiendo Peña. No hay reforma laboral, no hay asociación público-privada, no hay inversión en el Es correcto, energía. pero a lo que voy es... En ambos casos tuvo cabida en el PRI, o sea, el cobijó esas políticas y nos las ofreció y nos las vendió a los mexicanos. En todo caso, la figura de Manlio Fabio Beltrones termina frente a Peña Nieto planteando otra serie también de alternativas o de modelos diferentes. Cuando habla de coaliciones, de gobiernos, de mayorías, etcétera, ahí hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Un Manlio Fabio Beltrones que no está viendo solamente para el PRI, no únicamente hacia el PRI, sino volteando hacia otras fuerzas políticas a las que quiere manejar como incluyentes, a diferencia del planteamiento de Peña Nieto y del PRI, que asume que ellos solos pueden llegar a tener la mayoría absoluta. Y en ese sentido, ahí está Manlio, que termina siendo un interlocutor válido con las otras fuerzas políticas, lo que no está ocurriendo con Peña Nieto. Y creo que ese es un punto importante. Peña Nieto le apuesta a que haya mayoría, incluso alguna vez lo escribió diciendo bueno, que haya una cláusula para que dé mayoría automática a quien tenga más votos, no importa que sea el 30 o 35%. Lo que está haciendo Manlio Fabio Beltrones es tratar de armar estos grupos de coalición. Ya firmó un desplegado en donde aparece él, aparece gente de Marcelo Ebrard, gente de Josefina Vázquez Mota. Entonces parecería que son los dos grupos que ya habíamos platicado, Marcelo, Josefina, Manlio es una posición, la otra posición es o Peña o Andrés Manuel, que para los dos el proyecto es el mismo, la Constitución. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos inversión extranjera directa, lo que llega a México y se transforma eventualmente en algo que impulsa la creación, por supuesto, de trabajo y también de riqueza. Esto es Dinero y Poder. México es atractivo para la inversión extranjera, pese a la inseguridad y la incertidumbre mundial. Se ubica entre los primeros 8 países prioritarios para invertir, según una encuesta publicada por la consultora A.T. Kearney. Sin embargo, según datos de la Secretaría de Economía, los flujos de inversión hacia México han caído, sobre todo provenientes de Estados Unidos, después de la crisis económica 2008. En 2010 se recibieron solo $5,300 millones, cuando en 2009, en plena crisis, se recibieron $8,573 millones. Inversión extranjera directa, que primero hay que clasificarla claramente. Aquella que llega como inversión, ahora sí que en fierros, en lo que es inversión concreta, y aquella otra que sigue llegando más ahora, en donde pues aquellos que buscan cierto tipo de inversión financiera, bonos, ven en los CETES, en la deuda de gobierno, un buen refugio que te da un interés mayor al que te puede dar cualquier bono de país industrializado, sin los riesgos que puede llegar a tener un país industrializado, y a partir de esto entra, pero también sale rápidamente, ¿no? Pero inversión extranjera directa como algo que se queda en el país, ahí está fluctuando entre un lado y el otro.
Así es, Ezra. De hecho, esta ventaja que tiene la inversión extranjera directa es que incrementa la capacidad productiva del país. Y al haber más capacidad productiva, pues entonces utilizas más insumos, más mano de obra, más energía, etcétera, y eso es lo que va ayudando a que el país siga creciendo. Efectivamente, la inversión extranjera, como otras cosas que han ocurrido en los últimos años, años difíciles de la economía, como tú señalaste, se disminuyó de manera importante en el 2009, pero ya está en proceso de recuperación, o sea, no se quedó ahí abajo. Y la verdad de las cosas es que si uno toma una perspectiva un poco más amplia, por ejemplo, la primera mitad de la década pasada y la segunda mitad, los flujos de inversión extranjera directa en promedio han sido del orden de 23,000 millones de dólares. Curiosamente, los dos periodos se parecen muchísimo. Entonces, la verdad es que yo te diría que en ese sentido no hemos padecido mayormente. Y creo que también hay un par de puntos que vale la pena comentar. En primer lugar, que el tema de mucho de la inversión extranjera directa se concentra en los estados o en la zona fronteriza del norte del país, una parte importante. Y ahí el temor es que la inseguridad, la violencia, pues hubiera ahuyentado aparte. Y lo que vemos con las cifras es que no es el caso. De hecho, en entidades como Nuevo León, como Chihuahua, ha venido creciendo la inversión extranjera proporcionalmente al resto de otras entidades, y creo que esa es una ventaja. Entonces, no quiere decir que esté resuelto el tema, no quiere decir que seamos un paraíso para la inversión extranjera directa, pero lo que sí quiere decir es que es de las variables que ha venido avanzando. El gobierno pues, aparentemente ha hecho un esfuerzo de promoción interesante y ha tratado de contrarrestar los declives de la actividad económica internacional. Ahora, aunque se mantiene este nivel de 23,000 millones de dólares en la primera mitad y la segunda mitad de la década, el flujo total de inversión en el mundo creció mucho en la segunda parte de la década, y entonces en lugar de ser 3% de la inversión extranjera mundial, nos fuimos a 1,5%. Y en esta segunda parte de la década, Brasil se convirtió en un país que recibe mucha más inversión. En la primera mitad de la década nosotros recibíamos 23, ellos recibían 16, 17. En la segunda mitad de la década recibimos 23, ellos andan en 40. Y China, que andaba en 40 en la primera mitad de la década, ahora está en los 90. Entonces, de la cantidad de dinero que se está moviendo en el mundo, estamos recibiendo menos, a pesar de que no es poco dinero, de que efectivamente se mantiene el flujo, pues estamos perdiendo frente a otros que se mueven más rápido, que esa ha sido pues la gran discusión que hemos tenido aquí mucho tiempo, ¿no? No es que sin las reformas estructurales no se crezca, sí se crece 2, 3, 4% anual, lo que ocurre es que estamos desaprovechando oportunidades que otros sí están aprovechando y están cosechando. ¿Qué es lo que hace que Brasil pueda brincar en eso? ¿Qué tipo de reforma? ¿Qué es lo que hizo que quitó las trabas a determinado tipo de inversión que hace que esta se vuelva atractiva para los extranjeros? Bueno, en muchos casos es quitar trabas, en otros casos es que de alguna manera te dan apoyos de tipo fiscal, te regalan tierras, te reducen los impuestos locales. ¿Y vale la pena eso en términos globales? Pues ahí depende, Ezra, como todo, los extremos siempre son malos. Si los gobiernos abusan de eso, jalan inversión, la tratan de hacer atractiva, digamos, mediante estos mecanismos, no necesariamente es bueno para el país. O sea, la inversión tiene que aprovecharse de la productividad que existe, de la mano de obra, de la productividad, de la tecnología disponible, de otros factores. Fomentarla artificialmente no necesariamente te lleva en buen camino. Puede ser que en algún momento las cifras sí se vean espectaculares, pero el problema es que te duran relativamente poco tiempo, ¿no? Sí, lo que sirve para atraer inversión extranjera son dos cosas. Uno es tomar algunas decisiones, aunque no sean muy útiles, y la otra es venderlas como si fueran maravillosas. Son las dos cosas que hay que hacer. México hizo eso a inicios de los 90, unas pocas decisiones que se vendieron como extraordinarias, y entonces nos volvimos el país más atractivo del mundo y todo el mundo vino para acá, luego quebramos y se fueron para Brasil. Luego, en la segunda parte, en la década del 2000, Brasil había empezado a tomar algunas decisiones poco antes con Fernando Henrique Cardoso, mejora Petrobras, un poquito más de flexibilidad, no mucho, tienen una ley laboral igual de mala que la nuestra, por ejemplo, tienen problemas fiscales no tan graves como los nuestros, pero empiezan a vender. Lula eso fue lo que supo hacer de manera extraordinaria, convencer al resto del mundo que Brasil ahora sí
va a cumplir y ya no va a ser el país del futuro, va a ser el país del presente. Y empieza el flujo para allá. Entonces, eso es lo que tiene uno que hacer. Algunas decisiones que te permitan, pues efectivamente ser más competitivo, pero sobre todo venderse bien. Y nosotros los mexicanos, pues desde la crisis de 95 nos hemos sentido pues mal y no nos queremos vender bien. Ahora, a partir de lo que viene sucediendo a nivel internacional con respecto a la recuperación económica que tenemos, esta última semana se dio un cambio que creo que puede ser significativo, más allá de las alzas y bajas, el hecho de que finalmente en Europa se haya dado un acuerdo con bancos centrales con respecto a la capacidad que pueden llegar a tener para tanto salvar a Grecia como para establecer finalmente este bono europeo, y por otro lado de datos en la economía norteamericana que hablan también de un crecimiento mayor para el tercer trimestre del año. Uno podría pensar que la idea de que la recesión podría volverse a presentar, la famosa vuelta otra vez, la caída, quizá eso también para México termine por generar un crecimiento mayor al que se había planteado, bajo el principio de que el fin de año no será tan malo como originalmente Mira, se eso es planteaba. factible. Al primer semestre llevamos alrededor de 11,000 millones de dólares de ingreso de inversión extranjera en este año. Y es muy probable que terminemos cerca o por encima de los 20,000 millones el año, que no está tan mal, aunque hemos tenido años sin duda mejores. Curiosamente, el año entrante va a haber otro efecto, que es el cambio de gobierno, y si uno observa lo que ha ocurrido con la inversión extranjera en los últimos 2 años de cambio, o en los primeros años de gobierno, en los últimos 2 administraciones, es que pega un brinco importante. O sea, han sido años en donde la inversión extranjera ha rebasado 30,000 millones de dólares cada año en los primeros años, en el primer año de cada administración, tanto en el caso del expresidente Fox como el caso del presidente Calderón. Entonces, esperaríamos que se repita esto, a menos de que la coyuntura internacional sea verdaderamente dramática y los Estados Unidos, sobre todo, que es de donde nos llegan los mayores flujos de inversión, tuviera una contracción económica importante el año entrante. Es un riesgo que está ahí, pero como tú bien señalas, las últimas cifras económicas de ese país señalan que la desaceleración ya no ha sido tan grave como venía siendo en los últimos 2 meses, ¿no? Entonces esto puede ser que sea una buena perspectiva para inversión extranjera el año entrante. Yo no esperaría que hubiera doble recesión, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, porque no hay ninguna señal de que eso esté realmente ocurriendo. Lo único que ocurre es que no crece Estados Unidos, pero de no crecer a hundirse hay una gran diferencia. Yo creo que el crecimiento de 1,5% para el próximo año sigue siendo una buena estimación, porque efectivamente no hay la dinámica para que crezca más, pero no se va a hundir. Y si ellos crecen 1,5%, pues nosotros podemos estar en 2,5%, 3% de crecimiento el próximo año, que otra vez no es una maravilla, pero no es la crisis de 2009. Entonces, eso es lo que yo esperaría que se vea hacia adelante. De hecho, los últimos datos de la economía estadounidense siguen igual, es decir, se siguen construyendo casas al mismo ritmo, que es muy poquito, pero no se hunde, y eso es muy importante. Y la actividad industrial sigue mostrando crecimientos pequeños de 0,1, 0,2% al mes. Con generación de empleos mayores de los que se esperaban. Generan algo de empleo, es muy poquito, nunca van a bajar este 9% de desempleo que tienen. Digo, nunca quiero decir de aquí a la elección que van a tener ellos el próximo año. Pero bueno, pues otra vez depende qué es lo que esté uno queriendo medir. Lo que yo no veo es una nueva recesión, no la percibo. Ahora, a partir de esta realidad en donde México entra en un periodo electoral y en donde muchas de las medidas que ya no se van a tomar, uno supondría que eventualmente en un 2012, 2013, con una reforma laboral, digamos, que podría pasar ya eventualmente en cierto momento, y con una reforma fiscal que le diese una mayor autonomía al gobierno mexicano frente a los ingresos petroleros, uno podría llegar a pensar que esas dos reformas como tales podrían ser elementos para atraer capital extranjero bajo el principio de que el país adquiriría o alcanzaría niveles de estabilidad mayor. Mira, la parte laboral sin duda, yo creo que ese sería un imán importante para la inversión, no solamente para la extranjera, sobre todo para la nacional, que es mayoritaria en nuestro país. De la parte de la reforma fiscal sin
digamos, sin dejar de reconocer que es muy importante, para efectos de inversión no me parece que tuviera un gran efecto. Yo creo que si el criterio fuera generar la mayor inversión posible, nacional y extranjera, realmente la reforma que puede, digamos, generar esa situación sería la reforma energética. Ahí es donde tenemos enormes rezagos y tenemos una cantidad inmensa de proyectos a desarrollar. Y eso sí, literalmente de un día para otro, en la medida que tuviéramos una reforma energética que permitiera una mayor participación de la iniciativa privada en esa actividad económica, se generaría más inversión, más empleo, más crecimiento y más ingresos, sin duda. 3 cosas para que sea rápidamente exitoso el país: la reforma de competencia, la laboral y la energética. La de competencia ya se hizo, ahora hay que tratar de que se aplique en serio y que la Suprema Corte de Justicia aprenda de temas de competencia, porque no saben y cometen muchos errores. Y las otras 2 podrían salir relativamente fácil, y yo creo que la energética transformaría por completo la dinámica del país. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes. Ya empezó el año electoral, no sé si se ha dado usted cuenta, y espérese, todavía nos falta mucho. Esto es Dinero y Poder. El proceso electoral 2012 inició con un Instituto Federal Electoral incompleto y una propuesta de gobierno de coalición respaldada por intelectuales, gobernadores y legisladores de PRI, PAN y PRD. La designación de los 3 consejeros faltantes quedó estancada en la Cámara de Diputados porque el PRI quiere imponer a 2 de ellos, mientras que PAN y PRD quieren que sea 1 por cada partido o decir que fue por consenso. En lo que respecta a gobiernos de coalición, la propuesta es concretar una reforma constitucional para poder lograr mayorías que construyan acuerdos y el respaldo de programas de gobierno para responder a los problemas que enfrenta el país. Con respecto a los consejeros del IFE, pues aquí lo que se pudo hacer en la primer parte, o sea, hasta el año 2009, que fue el acuerdo, en ese momento el PRD accedió a lo que el PRI hoy no quiere acceder. O sea, en ese momento, pues los 3 consejeros que se nombraron a partir de lo que podríamos llamar un acuerdo entre los bloques. Se fijaron quiénes eran y a partir de esto pues se conformó este IFE, que de una o de otra manera termina por actuar como el sustituto del anterior. A partir de este momento, cuando el PRI es mayoría, el PRI dice: no señores, yo soy quien impone directamente a 2 de ellos y les hago caso y tomamos un tercero. Y esto termina por convertir a la legislatura, a estos diputados, pues en actores que están al margen de la ley, que violan la Constitución y que no les pasa nada, porque en este país pues tienen charola, ¿no? Tienen fuero y por eso no les pasa nada. Sí, no les pasa nada, pero nos pasa a todos los demás, porque el Instituto Federal Electoral, al estar incompleto, va a tener una mayor carga de trabajo para los 6 consejeros que van a sufrir. Pero más importante, como son 6, puede haber votaciones empatadas y ahí no hay solución. Ya esto ha estado ocurriendo. El Tribunal Federal Electoral ha dicho que pues, las decisiones del IFE con 6 personas son correctas, no hay ningún problema, y entonces así es como está funcionando. Yo tengo la impresión que ahorita ya no se puede designar a los 3 que faltan, porque habiendo empezado ya el año electoral, esta inclusión de 3 consejeros modificaría la competencia y entonces podría ser argumentado que esto pues fue una mala decisión que altera los resultados del proceso, y entonces a lo mejor lo más pertinente en este momento es que ya no haya ninguna decisión al respecto, se queden con 6 y ahí se van y a ver cómo sale, ¿no? Ahora, para próximas ocasiones, yo creo que lo que hay que hacer es modificar el procedimiento para que sea un procedimiento que funcione, y para eso pues hay varios que se han utilizado en otros países del mundo en otras épocas muy útiles, que son los sorteos. Es decir, seleccionar 15 o 20 personas y de esas 20 se insaculan, como le dicen, o se sortean, y los primeros 9 que aparezcan van a trabajar y los otros 11 pues en otro lado, ¿no? Sí. Que ese es parte de lo increíble, porque este retraso viene más o menos desde hace un año. Y había una lista, ¿no? Que 17 personas, ¿no? Que eran supuestamente cumplían con todos los requisitos, eran químicamente puros o no, o más bien podríamos decir políticamente puros, y no fueron capaces de ponerse de acuerdo los partidos y los legisladores para escoger 3. Aquí el punto es
cuáles son, o si los factores que motivaron, digamos, a que el PRI insistiera tiene 2 actualmente en el Consejo y quería tener otros 2, o sea, quería tener 4. Lo que prácticamente, si no le daba la mayoría, lo acercaba muchísimo. Y esa es la resistencia de los otros partidos. Aquí el punto es si eso ya estaría resuelto, aun si se pudiera hacer, ¿no? Que tú dices que no se puede y en efecto puede ser el caso, pero aun si se pudiera, pues yo no veo que haya tampoco ningún cambio de actitud y la presión social no les ha servido de mucho a los legisladores. Ahora, la verdad es que cuando se habla del IFE ciudadano, y de un IFE que estaba totalmente, digamos, libre de la presión partidaria, a veces diría yo, se idealiza lo que fue el IFE de Pepe Woldenberg. No digo que no estaba formado por consejeros y consejeras que tenían calidad académica y calidad para hacerlo, y de hecho lo hicieron. Pero por cuotas partidarias igual. Pero también por cuotas partidarias. La diferencia era que la autonomía con la que se manejaban era mucho mayor. De hecho, bueno, pues hemos visto que quienes eran consejeros en ese momento, después la mayoría de ellos se convirtieron en políticos ligados a partidos, específicamente muchos de ellos, Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio, ¿sí? Juan Molinar. Ahí están. Lo cierto es que la diferencia radicaba en el esquema, digamos, de autonomía frente a los partidos, que con la transformación de la ley los obligó o los presionó más, los convirtió más en, no quiero hablar despectivamente, pero sí en consejeros con una carga mucho más directa por parte de los partidos, que además ahora pues tienen el derecho a cortarles la cabeza cuando quieran. Esto, segundo, es lo importante, esto es lo que explica, es decir, cuando tú vas a nombrar a alguien por estos acomodos partidistas, es importante cuál es la orientación del que va a ser nombrado, pero en el momento que ya se nombró ya no importa, porque ahí se queda los años que le correspondan y va a funcionar cada vez de forma más autónoma. Pero si esta persona que entra sabe que lo pueden correr, entonces la autonomía ya no existe. Ese es el problema. Entonces, cuando se descabezó el IFE después de la elección de 2006, se destruyó la autonomía de la institución. Esa fue la decisión errónea, no cómo se nombra y demás. Por eso ahorita el asunto se complica tanto, porque al tener pues siempre la espada encima, tienden a ser cada vez menos autónomos los funcionarios. Sí, ellos empezaron corriendo a Luis Carlos Ugalde, el presidente anterior. Así es. En ese sentido, ahí queda. Ahora, el otro punto es el asunto de las reformas para hacer coaliciones. Y ayer platicaba en el radio con Pepe Woldenberg precisamente, y esta idea de que las coaliciones sirven, entre otras cosas, para resolver problemas que a veces la propia iniciativa política no lo hace. Esta idea, por ejemplo, de los consejeros, que ahí están, los partidos dicen no hay suficiente mayoría y no hay consejeros. Una coalición gobernante tiene la obligación directa de establecer una agenda y cumplirla. Hay un incentivo. Si tú le das legalmente el derecho a formar una coalición, presionas en ese sentido, obligas a esa clase política a sentarse y pactar. Si no existe esa obligación, la inercia que ha venido acabando a este país y lo ha convertido en ese barquito que navega afortunadamente porque puede moverse, ¿sí? Pero que no le permite hacer que las máquinas estén dando todo lo que dan y bueno, atorándose en donde estamos, ¿no? Prácticamente desde 97 en México no se toma ninguna decisión, han sido gobiernos divididos. El único momento en el que se tomaron decisiones fue la legislatura número 60, la de 2006 a 2009, que se creó una coalición informal en la Cámara que sacó la reforma electoral, la energética, la fiscal, la de pensiones y la penal, todas hechas con las patas, pero tomaron decisiones. Esto ocurrió porque se pudo conformar esta coalición informal. Lo que se estaría tratando de hacer ahora es que las coaliciones se hiciesen formalmente, con una repercusión no solo en la mayoría en el Congreso, sino la designación del gabinete. Este es el equilibrio que sería relevante, porque entonces el gabinete es nombrado con miembros de los distintos partidos, es ratificado en el Congreso y la mayoría está formada para tomar
una serie de decisiones sobre políticas públicas anunciadas de antemano. Entonces ya te daría la capacidad de tomar algunas decisiones, la clave es si se va a poder formar o no, claro. Cuando menos hay el antecedente de que de 2006 a 2009 informalmente la hubo, entonces es probable que pudiera hacerse. Ahora eso parecería positivo después del estancamiento que hemos tenido en la toma de decisiones, efectivamente, pero también valdría la pena aclarar el hecho de que exista un gobierno de coalición no significa que las decisiones se pueden tomar o que algunas decisiones se pueden tomar, pero no necesariamente significa que se tomen las decisiones correctas. Hace rato estábamos hablando, ¿no?, de qué reforma podría ser más benéfica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la generación de empleo. Lo mismo podríamos hablar de las reformas sociales, lo mismo podríamos hablar de las pendientes, como el asunto de las pensiones, y ahí no todos los partidos tienen el mismo punto de vista, ¿no? Ahí podríamos entrar también a una discusión de otro tipo con todo y la coalición a cuestas. Ahora, para eso es la discusión de la coalición, para que los que están a favor de un cierto conjunto de políticas públicas de los partidos que sean, pues se agrupan. Y los que no, pues no. Y si con eso alcanzas la mayoría, pues vas y la sacas. Ahorita no puedes porque no puedes romper la dinámica interna de los partidos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el debate con respecto a crear mayorías automáticas. Crear mayorías automáticas con el 30 o 35% te devuelve a un presidente todopoderoso que no tiene que preguntarle absolutamente a nadie y que con esa mayoría automática puede hacer lo que quiera, inclusive brincarse otra vez cuestiones de equilibrio fiscal y volver a los tiempos en donde el dinero simple y sencillamente era propiedad del presidente. En 201 años de historia de este país, solamente tenemos los últimos 14 con un Congreso autónomo. Todo lo demás de la historia de México no hubo Congreso autónomo, hubo un presidente decidiendo o no había nadie. Y estos son los únicos 14 años en los que hemos tenido un Congreso autónomo. A mí me parece que esto es lo que hay que seguir haciendo hacia adelante y por eso las mayorías automáticas a mí me parecen un retroceso y un riesgo innecesario. Mauricio González, Macario Schettino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. También estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.